Y en ese momento supo que estaban exactamente donde debían estar. El vuelo 739 de Pacific Airlines estaba a punto de despegar de San Francisco rumbo a Nueva York. En la terminal, los pasajeros apresurados hacían sus últimos ajustes antes de abordar. Entre ellos, una niña de 7 años, de cabello rubio y ojos curiosos, sostenía con fuerza la mano de su padre. Llevaba un vestido azul claro, un contraste suave con el bullicio del aeropuerto. Su padre, un hombre de aspecto serio, parecía distante, casi ausente, mientras escribía frenéticamente en su teléfono. Dentro del avión, el asistente de vuelo, Daniel, hacía los preparativos finales para el despegue, alto y con una sonrisa amable. Era conocido por su habilidad para manejar cualquier situación a bordo, siempre con calma y cortesía. Caminó por los pasillos, revisando los compartimentos superiores y asegurándose de que todos los pasajeros estuvieran cómodos. Cuando pasó por la fila 12, Daniel notó. La niña y su padre se acomodaron en sus asientos. Ella lo miró directamente, sus grandes ojos reflejaban una mezcla de curiosidad y algo más, quizá una súplica de ayuda. Daniel le sonrió y siguió caminando, pero la sensación de que algo andaba mal no desapareció. La cabina estaba llena de murmullos y risas apagadas mientras los pasajeros se instalaban. Daniel regresó al frente del avión para dar las instrucciones de seguridad. Echó un vistazo al padre de la niña, quien seguía más concentrado en su teléfono que en su hija. La niña, por otro lado, parecía inquieta, miraba a su alrededor como si buscara una salida o una respuesta. Las puertas se cerraron y el avión comenzó a rodar por la pista. Daniel no podía dejar de pensar en esa niña. Había visto a muchos niños en sus vuelos, pero había algo diferente en ella, algo que lo intrigaba y preocupaba al mismo tiempo. Cuando el despegue se completó y el avión se estabilizó. Ya en el aire, Daniel decidió que vigilaría de cerca la fila 12. Lo que parecía un vuelo tranquilo estaba a punto de convertirse en algo mucho más complicado e inesperado. Sin darse cuenta, el asistente de vuelo estaba al inicio de un viaje que cambiaría su vida y la de la niña para siempre. Con el avión estabilizado, Daniel hizo su primera ronda por el pasillo, repartiendo bebidas y bocadillos a los pasajeros. Cuando se acercó a la fila 12, notó que la niña estaba aún más inquieta, miraba a su alrededor con los ojos muy abiertos, como si buscara algo, o a alguien. Su padre seguía absorto en su teléfono, sin notar el nerviosismo de su hija. Cuando Daniel le ofreció algo de beber, la niña aprovechó el momento. Tiró suavemente de la manga de su uniforme y, en voz baja y urgente, dijo: «Señor, ¿puedo hablar con usted?». Daniel se agachó a su altura y le sonrió con amabilidad. «Por supuesto, ¿cómo puedo ayudarte?». La niña miró nerviosa a su padre antes de responder. «Tengo miedo». «No quiero estar aquí», susurró la niña, con los ojos llenos de lágrimas contenidas. Antes de que Daniel pudiera responder, el padre levantó la vista, notando la interacción, con una mirada fría, jaló a su hija de regreso a su asiento. «No molestes a la azafata, Emily», dijo con voz firme y controlada. Daniel asintió y se alejó, pero la preocupación no lo abandonó. Siguió con sus rondas, pero mantuvo la vista en la fila 12. Definitivamente, algo estaba mal. Decidido a entender mejor la situación, regresó a su puesto y observó discretamente. Poco después, notó que Emily hacía algo extraño. Con movimientos sutiles y cuidadosos, estaba haciendo señas con sus manos, ocultándolas de su padre. Daniel trató de descifrar lo que intentaba comunicar, pero no pudo entenderlo del todo. Intrigado y preocupado, decidió pedir ayuda. Durante un descanso, fue al galley y llamó a una de sus compañeras. «Sarah, necesito tu opinión». Daniel explicó rápidamente la situación. Sarah frunció el ceño. «Tal vez está tratando de decirte algo importante. Necesitas averiguar qué es», sin alertar a su padre. Con esa nueva perspectiva, Daniel regresó al pasillo. Vio que Emily ahora parecía más desesperada, sus señales eran más intensas y urgentes. Daniel sabía que tenía que actuar rápido, pero con cuidado. Tenía que entender que intentaba comunicar la niña antes de que fuera demasiado tarde. Decidido a ayudarla, pensó en un enfoque discreto. Tomó un bloc de notas y un bolígrafo y, fingiendo tomar pedidos de bebidas, se acercó de nuevo a la fila 12. Cuando llegó junto a Emily, escribió rápidamente un mensaje. «¿Estás en peligro?». Le mostró la nota a la niña,
cubriéndola con su cuerpo para que su padre no la viera. Emily leyó el mensaje, miró a Daniel y asintió levemente. Un escalofrío recorrió su espalda. Necesitaba entender. Daniel siguió caminando por el pasillo, observando desde la distancia. Emily comenzó a hacer señales con las manos otra vez, pero esta vez con más claridad. Daniel se dio cuenta de que estaba dibujando letras en el aire. Tardó unos segundos en entender, pero finalmente descifró la palabra. Ayuda. Eso confirmó sus sospechas. Sabía que tenía que actuar rápido. Regresó a la cocina y le pidió a Sarah que lo cubriera por unos minutos. Luego, fue al baño cercano y esperó. Emily necesitaba una oportunidad para moverse sin que su padre lo notara. Después de unos minutos, la niña logró escapar y se encontró con Daniel en el baño. Encerrados en el pequeño espacio, finalmente habló. Mi papá hizo algo malo. No quiero ir con él. Tengo miedo. Daniel la tranquilizó. Emily, estás a salvo, pero necesito más detalles para ayudarte. ¿Qué hizo exactamente? Daniel le preguntó con voz tranquila. Emily, con lágrimas en los ojos, respondió en voz baja. Me llevó sin el permiso de mi mamá. Dijo que nos mudaríamos a otro lugar y que nunca la volvería a ver. Por favor, no me dejes ir con él. El corazón de Daniel se apretó. Sabía que la situación era grave y que necesitaba atención inmediata. Abrazó a Emily y le prometió que haría todo lo posible para protegerla. De regreso en la cabina, informó discretamente al piloto sobre la situación. El piloto contactó a las autoridades en el destino y acordaron que la policía estaría esperando cuando el avión aterrizara. Emily regresó a su asiento, mientras Daniel la vigilaba de cerca. El vuelo continuaba, pero el misterio comenzaba a resolverse y la tensión a bordo aumentaba con cada minuto que pasaba. Cada minuto que pasaba, la tensión aumentaba. Mientras el avión seguía su ruta, Daniel no apartaba la vista de la fila 12. Tenía que asegurarse de que Emily estuviera a salvo hasta el aterrizaje. Su padre seguía distraído, completamente absorto en su teléfono, sin notar nada de lo que pasaba a su alrededor. Daniel, tratando de mantener la calma, comenzó a escribir en su bloc de notas para parecer ocupado. Rápidamente, trazó un plan de acción para el resto de la tripulación. Detalló la necesidad de vigilar de cerca la fila 12 y a la niña, sin alertar a su padre. El vuelo se hacía eterno. Daniel sabía que cualquier error podía poner a Emily en un peligro aún mayor. Sentía el peso de la responsabilidad, pero no tenía intención de fallarle. A mitad del vuelo, el avión atravesó una zona de turbulencia inesperada. El temblor hizo que los pasajeros se sujetaran a sus asientos. Emily miró a Daniel con miedo en los ojos. Él le dio una leve sonrisa alentadora. Trató de transmitirle seguridad con su sonrisa. Cuando la turbulencia pasó, Daniel notó que el padre de Emily la observaba con más atención, como si sospechara que algo andaba mal. Daniel sabía que tenía que actuar rápido antes de que el hombre se pusiera demasiado alerta. Se acercó a Sarah y le susurró. Tenemos que mantener la calma. El padre está empezando a sospechar. Sarah asintió y comenzó a interactuar con los pasajeros cercanos, distrayendo la atención de cualquier movimiento sospechoso. Mientras tanto, Daniel regresó a la fila 12. Esta vez, llevaba un vaso de jugo para Emily. Aquí tienes, para que te sientas mejor, le dijo con una sonrisa mientras se lo entregaba. Emily tomó el jugo y le sonrió levemente en señal de gratitud. Daniel sintió un pequeño alivio, pero duró poco. Sabía que debía estar listo para cualquier cosa. Preparándose para cualquier eventualidad, Daniel se acercó a la cabina y le informó al piloto una vez más sobre la necesidad de estar listos para un desembarco rápido y discreto con la presencia de la policía. Las siguientes horas fueron tensas. Daniel y la tripulación trabajaron en perfecta coordinación para garantizar la seguridad de Emily, disimulando sus acciones con tareas rutinarias. Cada minuto se sentía eterno, pero el plan estaba en marcha. Con cada paso, Daniel sentía esperanza de que todo terminaría bien, a pesar del peligro. A medida que el vuelo se acercaba a su destino, notó que Emily se ponía cada vez más nerviosa. Su padre, aunque seguía concentrado en su teléfono, de vez en cuando le lanzaba miradas sospechosas. El tiempo se estaba acabando. Daniel sabía que tenía que actuar con cuidado. Decidió hablar con Sarah de nuevo. Ella estaba sirviendo café en la parte trasera del avión cuando él se le acercó y susurró. Sarah,
Necesitamos un plan para alejar a Emily de su padre tan pronto como aterricemos. No podemos esperar a que llegue la policía. Tenemos que movernos rápido, dijo Daniel con urgencia. Sara pensó por un momento y sugirió. Podemos usar el desembarque como una distracción. Haré un anuncio diciendo que todos necesitan salir rápidamente por un problema técnico. Eso debería dispersar a los pasajeros y darnos la oportunidad de separar a Emily de su padre. Daniel estuvo de acuerdo, reconociendo que el plan era efectivo. Regresó al pasillo, vigilando de cerca la fila 12 mientras el avión comenzaba su descenso. Se acercó discretamente a Emily y le susurró. Emily, cuando aterricemos, tenemos que irnos rápido. Está bien, yo me encargaré de ti, confía en mí. Emily asintió. Su expresión mostraba una mezcla de miedo y esperanza. Daniel regresó a su puesto, esperando ansiosamente el momento del aterrizaje. Cuando el avión tocó tierra, Daniel sintió una inmediata sensación de alivio, seguida de una oleada de adrenalina. El plan estaba en marcha. Sara hizo el anuncio. Los pasajeros comenzaron a moverse hacia la salida con más urgencia de lo normal. El padre de Emily se levantó y la tomó de la mano con fuerza. Daniel se acercó rápidamente y le dijo: Señor, déjame ayudar a su hija a desembarcar. Será más rápido y seguro para todos. El padre dudó, pero la confusión general lo hizo aceptar la ayuda. Daniel tomó la mano de Emily y la guió hacia el frente del avión. Su corazón latía más rápido, sabía que cada segundo contaba. Mientras salían, un grupo de policías encubiertos, disfrazados de personal del aeropuerto, los estaba esperando. Daniel le entregó a Emily a uno de los oficiales y regresó con el padre, que ya comenzaba a darse cuenta de lo que estaba pasando. ¿Qué estás haciendo?, preguntó el padre con voz llena de sospecha. Daniel se mantuvo tranquilo y le respondió: Estamos asegurando la seguridad de todos, señor. Por favor, sígame. La policía detuvo rápidamente al padre de Emily y le explicó la situación mientras Daniel se alejaba con la niña. Emily lo miró, aún asustada, pero aliviada de estar lejos de su padre. Daniel sintió una ola de alivio mientras veía a Emily ser llevada a un lugar seguro. Daniel sabía que la parte más difícil ya había pasado, pero aún quedaba mucho por resolver. La revelación sobre el padre de Emily y sus intenciones había cambiado todo. Ahora, lo más importante era asegurar la seguridad de Emily y que se hiciera justicia. El caos organizado del desembarque comenzó a disiparse a medida que los pasajeros eran dirigidos hacia la terminal. Daniel observó atentamente mientras los agentes de policía encubiertos escoltaban al padre de Emily a un área segura. De repente, el padre se dio cuenta de lo que estaba pasando y trató de liberarse, gritando enojado: No pueden hacer esto, ella es mi hija. Emily, al escuchar la voz de su padre, se acobardó y se escondió detrás de Daniel, quien adoptó una postura protectora. Por favor, mantenga la calma, señor. Las autoridades aclararán todo, dijo Daniel tratando de calmar la situación. Pero el padre no estaba dispuesto a cooperar. Luchó y logró liberarse de uno de los oficiales, que avanzaba hacia Emily con una expresión furiosa. Los pasajeros alrededor comenzaron a retroceder. Asustados, sin pensarlo dos veces, Daniel se puso entre el padre y la niña. Detente, no empeores esto, dijo con firmeza y autoridad. El padre dudó por un momento, pero su rabia parecía incontrolable. Trató de empujar a Daniel a un lado, pero antes de que pudiera avanzar, la policía lo derribó al suelo rápidamente y lo esposó. Esto es un error, gritó. Ella es mi hija. Mientras se llevaban al padre, Daniel se arrodilló junto a Emily, que lloraba en silencio. Estás a salvo ahora, todo estará bien, dijo suavemente, tratando de tranquilizarla. Emily lo miró, sus ojos llenos de gratitud y miedo. Daniel la abrazó, ofreciéndole el consuelo que necesitaba desesperadamente. Sabía que estaba a punto de enfrentar un torbellino de emociones y que su vida cambiaría para siempre. La policía regresó para hablar con Daniel. Gracias por su ayuda, dijo uno de los oficiales. Cuidaremos de Emily y garantizaremos su seguridad. Es posible que deba dar una declaración sobre lo que sucedió durante el vuelo, dijo uno de los oficiales. Daniel asintió. Por supuesto, haré lo que sea necesario. Mientras la policía llevaba a Emily a un área segura, Daniel sintió una mezcla de alivio y agotamiento. La situación había sido intensa y peligrosa, pero sabía que había hecho lo correcto. Vio cómo Emily desaparecía con la policía,
sabiendo que aún había más por hacer para garantizar su seguridad y que se hiciera justicia. El enfrentamiento había sido el momento más intenso de su carrera, pero también el más gratificante. Daniel estaba a punto de abandonar el área de seguridad cuando uno de los oficiales lo llamó. «Señor, ¿puede venir con nosotros? Necesitamos un poco más de información», dijo el oficial cortés, pero firmemente. Daniel estuvo de acuerdo y fue llevado a una habitación donde Emily estaba sentada con un trabajador social. La niña parecía más relajada, pero aún mostraba signos de fatiga y miedo. El trabajador social le hizo un gesto a Daniel para que se sentara. Emily nos ha dicho parte de lo que pasó, pero nos gustaría escuchar tu versión también, dijo. El trabajador social escuchó atentamente. Daniel asintió y comenzó a contar todo lo que había sucedido en el vuelo, desde que notó el comportamiento extraño de Emily hasta el enfrentamiento con su padre. Explicó cómo la niña hizo señales pidiendo ayuda y cómo él y la tripulación planearon asegurar su seguridad. Mientras hablaba, Emily tomó la mano del trabajador social para sentirse más tranquila. El oficial tomaba notas detalladas, y el trabajador social le hacía preguntas más específicas. ¿Notó algún otro comportamiento sospechoso o peligroso del padre durante el vuelo?, preguntó el trabajador social. Daniel pensó un momento. El padre parecía completamente desinteresado en su hija, concentrado solo en su teléfono, pero la mirada que le dio cuando se dio cuenta de que estábamos interactuando fue aterradora. Parecía más molesto que preocupado. El oficial terminó de tomar notas y le agradeció a Daniel por su cooperación. Se levantó para irse. Pero Emily lo llamó en voz baja. Daniel, gracias, dijo, con los ojos llenos de gratitud. Le sonrió, sintiendo una ola de emoción. Fuiste muy valiente, Emily, todo estará bien ahora. Cuando salió de la habitación, Daniel sintió que el peso de la situación comenzaba a levantarse, pero justo cuando pensaba que todo estaba bajo control, escuchó sonar una alarma. La conmoción empezó a formarse en la terminal, con gente corriendo y gritando. ¿Qué está pasando?, le preguntó a uno de los guardias. Hubo un intento de escape. El padre de Emily trató de escapar de la custodia, respondió el guardia, claramente agitado. Daniel sintió que su corazón se aceleraba, corrió de regreso a la habitación donde estaba Emily. Cuando llegó, vio que la niña estaba a salvo con la trabajadora social y dos oficiales, pero su padre no estaba a la vista. Necesitamos reforzar la seguridad aquí. No puede acercarse a ella nuevamente, dijo Daniel, tratando de mantener la calma. La terminal estaba en caos, pero la policía rápidamente organizó una búsqueda. Después de momentos tensos y una búsqueda frenética, finalmente encontraron al padre de Emily, escondido en un área restringida. Fue detenido nuevamente, esta vez con seguridad reforzada. Con el padre de Emily finalmente detenido y llevado, Daniel regresó a la habitación. Emily corrió hacia él y lo abrazó. Aliviado, él le devolvió el abrazo, sintiendo una mezcla de alivio y satisfacción, sabiendo que estaba a salvo. La situación extrema se había resuelto, y Daniel sabía que Emily ahora estaba en buenas manos, cumplido su deber. Se quedó con ella mientras se alejaba, seguro de que, a pesar de todo, todo estaría bien. Con el padre de Emily finalmente detenido y la seguridad reforzada, Daniel sintió una ola de alivio. Regresó a la habitación donde estaba Emily, ahora acompañada por un grupo de profesionales, entre ellos trabajadores sociales y psicólogos infantiles. Emily, estás a salvo ahora, dijo uno de los trabajadores sociales con una cálida sonrisa. Te cuidaremos y nos aseguraremos de que todo esté bien. Emily miró a Daniel, todavía sosteniendo su mano. Había una conexión silenciosa entre ellos, un entendimiento mutuo de lo que habían pasado juntos. Daniel, gracias por todo, dijo, su voz suave pero llena de gratitud. Daniel sonrió, agachándose a su nivel. Fuiste muy valiente, Emily, siempre recuerda eso, le dijo. Mientras se llevaban a Emily, Daniel sintió satisfacción, pero también agotamiento. Sabía que había hecho todo lo posible para proteger a esa niña. Mientras veía al equipo llevarse a Emily, uno de los oficiales se le acercó. Hiciste un gran trabajo hoy, Daniel. No sé qué hubiera pasado si no hubieras notado las señales, dijo el oficial. Solo hice lo que cualquiera haría, respondió Daniel modestamente. Más tarde, en la terminal, Daniel vio a una mujer acercándose rápidamente. Sus ojos estaban llenos de preocupación y lágrimas. Era la madre de Emily. Cuando vio a su hija, corrió a abrazarla con fuerza. Emily, Dios mío, ¿estás bien?,
dijo, con la voz ahogada por la emoción. Emily se aferró a su madre llorando, pero esta vez con lágrimas de alivio y alegría. Estoy bien, mamá. Daniel me ayudó. La madre miró a Daniel con infinita gratitud. Gracias. Salvaste a mi hija, dijo. Emocionado, Daniel asintió, sintiéndose conmovido por el momento. Es una niña muy especial. Me alegra haber podido ayudar, dijo. Mientras madre e hija se reencontraban, Daniel sintió una profunda sensación de logro. Sabía que Emily estaba en buenas manos y que, a pesar de lo difícil que había sido la situación, finalmente se resolvió. Daniel caminó hacia la salida de la terminal, sintiendo que el peso del día comenzaba a disiparse. El cielo nocturno estaba despejado y respiró profundamente, reflexionando sobre los eventos que habían sucedido. A pesar de los desafíos y peligros, el coraje y la determinación de una niña, y las acciones rápidas de una azafata, habían cambiado el curso de su vida. Cuando salió del aeropuerto, Daniel sabía que esta experiencia permanecería con él para siempre, un recordatorio de que, incluso en los momentos más difíciles, es posible hacer una diferencia y brindar seguridad y esperanza a quienes más lo necesitan. Una historia emocionante y llena de giros. No olvides darle like al video y suscribirte a nuestro canal. Así, no te perderás ninguna de nuestras increíbles historias y podrás mantenerte al día con todas las últimas actualizaciones de primera mano. Toca la campanita para recibir notificaciones y comparte este video con tus amigos. A ellos también les encantará este viaje emocional. Descubramos juntos más historias sorprendentes.